Estudiantes de octavo grado, vamos a mirar el tema ¿cuándo y cómo se escribió la Biblia? Bueno, para entrar un poco en contexto, quiero mostrarles algunas fechas de algunos libros del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento en las fechas en que fueron escritos. Por ejemplo, en el año 800 antes de Cristo se escribe, aparece la lectura del profeta Amós, 780 Oseas, 570 Jeremías. Sobre el 400, años 400, aparece la versión final del Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. Hacia el año 200 Tobías, año 115 Macabeos, año 50 Sabiduría. Y el Nuevo Testamento, que tiene que ver con después de Cristo, los libros que se escriben después de Cristo, entonces aparece que en el año 50 se escribe la carta a los tesalonicenses, en el año 60 carta de Santiago, en el año 70 el Evangelio de Marcos, del 70 al 80 el Evangelio de Lucas, en el año 80 el Evangelio de Mateo, y en el 90 Evangelio de Juan, y en el 95 Apocalipsis. Fíjense que durante el siglo I, podríamos decir, a mediados del siglo I comienzan las escrituras de los textos. Esto ya nos empieza a revelar, y eso es una pregunta que nosotros pues nos podemos hacer. Bueno, ¿y cómo fue esto de las escrituras? ¿Cómo se dio la producción de los textos? Y podríamos empezar a mirar, bueno, ¿será que es que Dios le susurraba al oído a las personas? ¿Y cómo se llamaban esas personas que escribieron, estos autores sagrados? Bueno, la manera de llamar a los autores sagrados es agiógrafo, ¿sí? Es un escritor que a partir de una experiencia escribe, atención, a partir de una experiencia de fe de la comunidad, escribe lo que sucede. Pero la pregunta es, ¿lo escribe en tiempo real? Como si alguien le dictara y entonces esa persona estuvo ahí y vio a Jesús y todo lo que vio hacer a Jesús lo escribía. No, hay una tradición oral. En primer lugar, se predica esta buena noticia. Estoy hablando del Nuevo Testamento, pero así también fue seguramente, y así es el proceso del Antiguo Testamento. Hay una experiencia que se narra, que se cuenta, que se va diciendo, se va compartiendo como una historia de mire cómo Dios actuó, miren cómo el pueblo a través de un hecho interpreta y relaciona eso con Dios y va haciendo una narrativa oral de ese acontecimiento y se va pasando de generación en generación hasta que ya luego aparece la posibilidad de personas que dejan por escrito este testimonio. Entonces los escritores no pertenecen a los que tuvieron contacto directo con lo que estaba pasando ahí, sino que a ellos les contaron y ellos escribieron lo que experimentaron o le contaron o lo que la comunidad fue viviendo en ese proceso de tradición oral. Entonces esto es para tenerlo en cuenta, ¿no? Porque a veces pensamos que, bueno, mijo, siéntese ahí y Dios le dicta al agiógrafo, es esto lo que tiene que escribir. No, así no se dan las cosas, no es de esa manera. Entonces miremos un poquito el proceso, vamos a entenderlo. La Biblia comenzó a escribirse unos miles años antes de Cristo y se terminó a finales del siglo I de nuestra era, lo que yo les mostraba ahorita con las fechas anteriores. En el largo proceso de formación de la Biblia podemos distinguir varias etapas. Entonces, la primera es que se produce un acontecimiento importante o surge una pregunta fundamental. Entonces, a partir de ese acontecimiento importante y esa pregunta, que es lo primero, ¿qué acontece? Entonces, hay una reflexión. Lo segundo es que se hace una reflexión de ese acontecimiento. Las personas con sentimiento religioso lo hacen a partir de su fe y lo relacionan con Dios. Recordemos que el pueblo de la Biblia, el pueblo de Israel, es un pueblo profundamente religioso. Ya el pueblo judío y luego toda esta realidad de Jesucristo y todas las comunidades que nacen en este ambiente judeo-cristiano, pues hacen lo mismo, interpretan esto a la luz de Dios. Bien, en un tercer momento esta reflexión se transmite oralmente, lo que les estoy diciendo. Entonces se cuenta en familia, se le cuenta a los hijos, y así se van contando las historias de cómo ese acontecimiento fue interpretado desde Dios y va haciéndose un proceso de fe y un proceso de historia comunitario, pero se transmite de forma oral. Ellos se aprendían los textos, ellos se aprendían las historias, los textos no, las historias, y se las compartían, ¿ya?
no existían todavía los textos escritos. Bueno, después de este momento llega un momento en que esas tradiciones orales se ponen por escrito, al principio como escritos sueltos, después se agrupan, así surgen los libros, aunque haya pasado mucho tiempo, a veces siglos, desde que sucedieron los hechos. Entonces miren que es un proceso largo, no es un proceso que se da de la noche a la mañana, y no es que Dios le dicte al geógrafo lo que tiene que poner, no es de esa manera. Es que se va haciendo un proceso y se va escribiendo, se va transmitiendo de forma oral y luego se va escribiendo esa experiencia. Estos libros en forma de rollo se leen en las reuniones familiares y en las celebraciones religiosas. Entonces aquí se dan los famosos papiros. En los papiros se empezaron a plasmar y a escribir estos textos. Cuando se hacen todas estas excavaciones y se encuentran estos hallazgos, ¿cierto? Estos hallazgos arqueológicos, entonces se puede analizar pues que hay papiros en buen estado, otros no en tan buen estado, pero que allí hay una herencia, hay algo que nos muestra como evidencia que se escribió en papiros inicialmente. Ya posterior se van a utilizar otros materiales y pues ya hasta llegar al tiempo actual donde podemos contar con el papel y la imprenta y bueno, todo el fenómeno de la imprenta y la producción masiva, pero esto es un proceso muy largo para llegar a la Biblia que tenemos hoy en día y poder tener estos libros consolidados. Bueno, todos estos libros se reúnen hasta formar la Biblia actual. Esto es, chicos, los que yo pues quería transmitirles a través de esta enseñanza, de entender cómo se dio el proceso de las Sagradas Escrituras, de llevar esto al papel y a plasmarlo por escrito. Bueno, esto pues es una mirada general, pero pues nos sirve para aterrizar en las ideas. Hay una lectura, autor de la Biblia y forma como fue escrita. Van a hacer esa lectura ustedes, por favor, la van a descargar, la van a leer, y hay un taller. Atención, apreciado estudiante, a partir de lo explorado en esta semana, apoyándose en las imágenes y lectura, explique con sus propias palabras la forma como se escribió la Biblia y quiénes la escribieron. Haga su escrito de 10 líneas y envíelo a través de la agenda escolar de Genosoft. Este taller irá a la casilla de evaluación. Buen trabajo. Entonces, este taller tienen hasta el viernes de la semana entrante. Yo le puedo dar oportunidad hasta el otro viernes, no este viernes, sino este viernes en 8, para que por favor me lo entreguen. Tienen esta semana y la otra para hacerlo. No dejen las cosas para último momento. Entonces hagan la lectura y hagan su taller. Que Dios me los bendiga y que tengan todos un feliz día.